Bienvenidos a otro episodio del podcast y en este vamos a abordar historias del sisimique, fantasmas de carreteras, entes imitadores, entre otros. Empecemos con las historias. Mi primera historia es acerca de fantasmas de carretera. Esta historia se titula como El retén que no existía. Esto ocurrió en el año del 2021, en un tramo poco transitado de la carretera panamericana, entre pueblos pequeños donde casi no hay señal de celular. El testimonio es de Oscar, un repartidor que viajaba de noche para evitar el tráfico. Eran cerca de las 2 de la mañana cuando vio luces intermitentes más adelante. Pensó que era un retén policial porque empezaron a hacerle seña de que se detuviera a la orilla de la carretera. Redujo la velocidad y se orilló. Delante de él había un viejo automóvil detenido con 2 hombres de uniformes de policía, sin insignias visibles. Se acercaron y sus rostros se veían borrosos, como que si no lograra enfocarlos bien. Esto le pareció bien extraño porque si se estaban acercando deberías de tener un rostro sólido, o sea, ya lo estás viendo más de cerca. Sí. Bueno, uno de ellos ya se acercó lo suficiente y le dijo que apagara el vehículo y que se bajara. Entonces, pero él sintió mucho temor porque sabía que eran policías, pero no les miraba ninguna insignia. Y también de que le pareció extraño ver sus caras como distorsionada, y entonces él pensó, o me estoy quedando dormido o qué pasa aquí, ¿verdad? Dice que sintió mucho frío también, pero que bueno, pensó, son policías, tengo que hacerlo porque si no voy a tener consecuencias, ¿verdad? Exacto. Entonces bajó del vehículo y al poner el pie sobre el asfalto, pues sus zapatos, fue como que había caído en un charco, pues como que había pisado un charco. Y esto también me pareció extraño porque se miraba la carretera como que se hubiera llovido y estaban en pleno verano. Entonces también súper extraño. El hombre, este policía, le pidió sus documentos y cuando Oscar los buscaba, escuchó un golpe metálico como que se hubieran chocado vehículos, como que hubiera habido un accidente detrás de él. Entonces, asustado, se salió del vehículo, pues dejó de buscar los documentos y no había nadie. No estaba ni la patrulla de los policías, no estaban ni los policías, no había nada, solo estaba él. Ay, no, qué miedo. Entonces, confundido, se subió rápido y arrancó. Avanzó unos metros y vio que había como una lápida en la carretera. Vos sabes que cuando a veces hay accidentes trágicos, la gente decide enterrar ahí a los muertos. O más que todo como poner algo que como en honor a la persona que tristemente perdió la vida. Entonces se detuvo y vio que había una foto de 2 policías y eran los policías que él había visto anteriormente. Entonces, bueno, más adelante en una gasolinera, Oscar contó lo ocurrido. El despachador se quedó serio y le dijo, ese retén aparece a veces, son policías que murieron en un choque ahí mismo, hace años. Detienen a los que van solos para que bajen la velocidad. Entonces, bueno, desde esa noche Oscar jamás vuelve a manejar de madrugada por esa carretera porque tiene miedo que le vuelvan a salir. Cuando estabas contando la historia, bueno, comenzaste y dijiste que ellos tenían la cara distorsionada, pensé que era un error de la Matrix o tal vez era de otra dimensión, que se iba a tratar de eso, pero veo que es como un eco, ¿no? Como un eco, sí. O, bueno, fantasmas. Hace un tiempo yo escuché una historia de policías que no recuerdo bien, pero la cosa es que un policía ve que alguien va a muy alta velocidad, entonces él empieza a seguirlo. Ya, pues, sabes, ponen las sirenas y todo eso y va en persecución. Y la persona que iba adelante, no recuerdo qué parte del vehículo, como que ¿cómo se le dice? Como que una parte de un vehículo, no sé si era la parte delantera o la trasera, no recuerdo bien, como que sale volando, pero no del vehículo de adelante, sino que como que aparece de la nada y el policía lo ve, que venía atrás,
y la persona que venía adelante venía muy tomada. Bueno, la persona que iba conduciendo a alta velocidad también lo ve y como que se sorprende, entonces reduce la velocidad, se parquea y estaba muy asustado cuando el policía se acerca a él, como que no por la situación que el policía lo iba persiguiendo, sino como que había visto algo imposible. Aparte de, no recuerdo qué parte es, pero la cosa es que la parte sí se vio, que el policía también la vio, y lo que este hombre dice es que vio como un animal, o sea, iba detrás de esta cosa, de la parte del policía, del carro, como que salieron de la nada y él iba detrás de, así como intentando agarrarla, y como que pasaron los dos, y se me hace como tal vez un error en la Matrix, no sé, pero era un animal grande, como, o sea, que tenía la forma de una persona, pero era un animal al mismo tiempo, y ahí, o sea, solo me pongo a pensar en la imagen de que esto salió de la nada, como de un portal, no sé. Sí. Y eso fue lo que vio la persona esta que estaba muy tomada, es cierto, pero fue muy genuino el susto, el miedo que el policía vio, y que él también vio esta parte del vehículo. Entonces se me hizo muy loca. Yo pensé que iba a ser más o menos así la historia, como de otra dimensión o error en la Matrix, pero igual, imagínate ver una cosa de eso. Y como policía, que normalmente los policías tienen que ser personas muy objetivas, es decir, no es sobrenatural, es algo normal, algo que tenemos que resolver, entonces, no sé. Y esto, bueno, yo pensé que iba a ir por esa parte, pero no. Sí. Bueno, esa fue mi primera historia, espero les haya gustado. Mi primera historia trata sobre el Sisimique, que en leyendas o historias, no recuerdo bien, un episodio, yo hablé de este ser, que es un ser que muchas personas en haciendas cafetaleras del país mencionan haber visto a este ser. Y bueno, la historia es de Miguel, pero no le sucedió a él, sino que fue a su tío Fernando, porque Miguel comenzó a preguntarle a su familia que si tenían historias de terror, y dice que su tío le contó esta historia, que la verdad a él le dio mucho miedo cuando se la estaba contando. Dice que don Fernando, cuando era adolescente, una vez se escapó de su casa. Se peleó con su padre y digamos que por un capricho se fue de la casa con unos amigos, se fue a trabajar a una de estas haciendas cafetaleras, porque en esa época era común que a su pueblo llegaran estos camiones reclutando a trabajadores para ir a trabajar en estas haciendas cafetaleras. A los trabajadores le daban alojamiento, les daban comida, durante todo el tiempo que ellos trabajaran en el lugar. Y lo que él tenía que hacer era cortar el grano de café, que digamos ya estaba listo, ya estaba maduro para procesarlo, no sé, y ponerlo en unas canastas. Bueno, cada canasta tenía un precio. Si vos llenabas 2 canastas, vale tanto y tanto. Entonces, si vos llenabas 5 canastas, tenías más dinero. Si vos llenabas 3, tenías menos dinero. Bueno, y así. Dice que, el tío en su rebeldía pensó que era una buena idea irse a trabajar a este lugar, y 2 semanas después él se dio cuenta que había cometido un grave error, por lo siguiente. Para ese momento él ya había entendido muy bien cómo funcionaba todo, y él quería ganar más dinero, es joven, tiene pensamiento así. Entonces lo que él hace es decide quedarse mucho más tiempo en este lugar, en esta área donde están cortando el café, mucho más tarde de lo habitual. En esos lugares son muy montañosos y suele oscurecer mucho más antes, más en esa fecha. Pero él se quedó con unas personas ahí que no conocía, porque hay mucha gente ahí de todas partes del país. Entonces él se quedó solito, sin sus amigos, sin sus compañeros, y decide quedarse. Pero ya vio que estaba oscureciendo, entonces él decide: me voy a regresar, ya corté lo suficiente. Y entonces él decide regresar a su, ¿cómo es que le dicen ahí? A su lugar, a su cabaña o a su cuarto de habitación, que lo compartía con otras personas. Él iba caminando normal, la otra gente se quedó, ellos andaban juntos, entonces él se va solito, y hay caminos que a este lado hay palos de café y a este lado también. Entonces él iba en medio caminando. Cuando él comenzó a escuchar unas pisadas detrás de él,
unas pisadas, no como de una persona grande, sino como de un niño. Entonces él escucha que va detrás de él y no le puso mente, dice, puede ser cualquier persona que viene detrás de mí, o sea, tratando de buscarle la lógica a los ruidos. Entonces, como que entre más se va acercando este sonido, él está sintiendo como que, no sé, aquí algo anda mal y decide voltear a ver. Cuando él voltea a ver, ve que una figura pequeña sale corriendo, se mete en estos cafetales, pues en los árboles de café, se mete corriendo, pero rápido, dice, como súper anormal. No, si fuera un niño jamás se va a meter en esa velocidad como para que él no lo viera o no le viera la cara. Bueno, la cosa es que cuando él ve esto, escucha que esta cosa sale corriendo y se mete ahí y se va, como que se va, ¿no? Pero aún él sigue sintiendo como que algo lo acechaba, como que esta figura todavía estaba ahí escondido viéndolo, y empieza a sentir un miedo como, no sé, aquí hay algo que no me gusta, y dice que se quedó paralizado por unos segundos procesando cómo es que esa cosa había corrido tan rápido, hasta que su cuerpo pudo reaccionar y salió corriendo para la habitación, pues, donde él tenía que dormir. Y esa noche él no contó nada, ya la mayoría de las personas estaban durmiendo, entonces él se quedó tranquilo, trató de dormir. Entonces al día siguiente ya todos los trabajadores iban, pues, a su lugar, bueno, al área de cortar café, y con el tío de Manuel, don Fernando, iba un señor mayor que ya tenía mucha experiencia, cada año iba a cortar café a esa hacienda, y el señor vio pasos, como pisaditas pequeñas, de que alguien salió del dormitorio. Y fue ahí donde el señor se dio cuenta de que esas pisadas podían ser de este ser que él conoce, o que se contaba mucho en esa hacienda, el Sisimique, que tiene los pies al revés. Entonces, que todo lo contrario, que parecía que iba saliendo del dormitorio y no habían pisadas, que alguien iba entrando. En realidad era que esta cosa había entrado al dormitorio y no había salido, porque no había pisado, ¿me entendés? Sí. Entonces el señor, pues, empezó a contar todo eso, y al tío de Miguel, a don Fernando, le asustó mucho escuchar esto, y la verdad, con la credibilidad que contaba este señor mayor, él sí le creyó. Entonces el señor le dijo que en ese lugar, pues, existía este ser, y que este ser existía porque, según lo que se decía ahí en el área, que el dueño de la hacienda había hecho un pacto con este ser, y que de vez en cuando, digamos, en cierto tiempo, él le entregaba un alma a este ser, que se lo llevara. Entonces le dijo a don Fernando que tuviera mucho cuidado, y que si mejor podía, que se fuera del lugar, que se fuera de la hacienda, porque era muy extraño que lo viniera siguiendo justo a él, ¿no? Entonces este señor, don Fernando, obviamente le dio mucho miedo escuchar esto, pero también lo que más le dio miedo fue cuando este señor, el que estaba contando la historia, le dijo que ya habían desaparecido mucha gente en la hacienda y nunca habían regresado, que supuestamente, según lo que la policía decía, era que se habían perdido porque es un lugar muy extenso, es bastante grande, y que no pudieron regresar, pero nadie se creía eso. O sea, ya muchas personas habían visto a este ser, y todas esas desapariciones lo atribuían a él, pues, que se los había llevado. Entonces, pues, como te digo, el señor le aconsejó a don Fernando que mejor se fuera de la hacienda, porque si ya lo andaba rondeando este animal, este ser, era mejor que se fuera. Pero también, o sea, toda la situación ya le dio mucho miedo a don Fernando, pero este señor empezó a describir cómo se veía el ser. Don Fernando no llegó a verlo, acuérdate que salió corriendo en una velocidad imposible, pero dice que es esto de que tenía la cara como de un mono, pero deforme, o sea, no un mono normal, deforme, y lo típico, lo que dije de los pies, que los tenía al revés, y que eso lo usa para confundir a la gente. Entonces, bueno, don Fernando tomó la decisión efectivamente de irse de la hacienda. Recordemos que él estaba muy joven, inexperto, pero aún así él sí sintió mucho miedo cuando estaba ese ser cerca de él. Entonces él, bueno, digamos, su instinto de supervivencia dijo: mejor me voy. Con lo que había ganado esos días, se regresó a su casa, no les contó a sus padres nada, simplemente dijo como que, pues, que no le entendió bien al trabajo y que bla bla bla. Les mintió, pero no le dijo que había visto o lo que le había sucedido. Y dice que
el tío sí cuenta la historia, o sea, cuando Miguel escuchó la historia dijo que sí le creyó porque fue muy sincero. Realmente se le miraba lo genuino al contar y el miedo que le daba al decir que estuvo cerca de este ser sobrenatural o demonio, no sé qué será en realidad. Y las historias del Sisimique son muy pocas en el país, o al menos yo no he escuchado muchas, pero cuando estábamos hablando de leyendas, en varios países de suramericanos hay muchas historias que describen a este ser con los pies al revés, que ay, no sé, porque siento un miedo al escuchar eso. Imagínate ver algo así, o saber de que si va al lado contrario de vos, es que vas siguiéndote a vos, no sé, ay, no sé, mucho miedo. Me da miedo eso de que te elija, se te pegue. Sí. Y eso que dijiste de que habían pisadas como que estaban saliendo de esa habitación, es decir, que lo estaba haciendo. Y no salió. Sí. Y o sea, junto a él, como esperando el momento de llevárselo. llevárselo. Ay, no sé, qué miedo. Y sí. también me llama mucho la atención pues de esto, que el dueño hizo el pacto con este ser para tener riqueza. Y esto, lo que se dice el pacto con el diablo, pero en esta ocasión es el pacto con este demonio, porque yo lo veo como un demonio, no sé. Sí. Y muy burlón esto de los pies que hace para confundir también, es bastante creepy. Ay. Bueno, y esa fue mi primera historia, espero que les haya gustado. La segunda historia que les voy a contar es acerca de fantasmas en el cementerio. Esto le sucedió a Raúl, un hombre que trabajaba como velador nocturno. Raúl llevaba casi 6 meses cuidando el lugar. Siempre decía que las noches eran tranquilas, había mucho silencio, solo escuchaba los árboles, las ramas de los árboles moverse por el viento, y de vez en cuando había un gato cruzando entre las lápidas. Nunca había creído en fantasmas hasta que le ocurrió lo siguiente. Bueno, como sabemos, siempre en la madrugada pasan cosas extrañas a algunas personas que tenemos sensibilidad para lo paranormal, ¿verdad? Y más en un cementerio, peor. Sí. Dice que a las 2 de la mañana él escucha a alguien corriendo, pero estos pasos de esta persona se escuchaban pequeños, entonces él dedujo un niño anda corriendo entre las lápidas. Entonces, pues le pareció extraño. Dice que pues él empezó a caminar hacia donde este ser estaba corriendo, donde iba corriendo. Entonces vio a lo lejos a un niño, que este niño estaba vestido con ropa antigua, que se le miraban los zapatos desgastados, y entonces pues le pareció súper extraño y lo vio que se detuvo en una tumba, pues una lápida. Entonces decidió ir a preguntarle que por qué andaba hasta altas horas de la noche solo y qué andaba haciendo, pues. Entonces se va acercando a este niño, y a medida que se va acercando ve que el niño está pálido, que tiene los ojos pues bastante ojeras, súper pronunciadas, que no es normal, y que no está parpadeando. Peor, siente que esto no es normal. Pero como él no creía en fantasmas, pues solo le pareció extraño y se acercó y le preguntó: ¿qué estás haciendo aquí? No puedes estar a esta hora en este lugar. Que el niño no le respondió. Entonces él se acercó un poco más para tocarle el hombro y decirle: ¡qué valiente! Sí. Entonces le vuelve a decir: no debes estar aquí. Y esta vez el niño le dijo: mi mamá no me encuentra. Entonces, eso, cuando el niño le está diciendo esto, que hasta a mí se me acaba de erizar la piel. Sintió un escalofrío inmediato y le pidió que le dijera su nombre. El niño solo levantó el dedo y señaló la tumba frente a él. O sea, su tumba. Raúl apuntó con su linterna y la lápida decía que era del año 1934. Hace mucho tiempo. Sí. El nombre grabado era de Luis Ángeles Martínez, de 7 años. Cuando volvió a levantar la vista, el niño ya no estaba ahí. No hubo pasos, no hubo sonido, simplemente se desapareció. Al día siguiente, Raúl le preguntó a los sepulteros antiguos que si habían visto alguna vez a este niño,
Y entonces uno de ellos le dijo, ese niño se aparece cuando alguien se queda solo de noche. Dice que busca a su mamá desde hace casi 100 años. Raúl renunció esa misma semana. Pero fue muy valiente al acercarse y Sí. después renunció. Bueno, pero es que sí, recordar, claro. él no cree en fantasmas, primera vez. Sí, tal vez como que reaccionó de esa manera, porque Sí. bueno, cada persona tiene una reacción diferente a este tipo de Sí, sucesos. yo siempre ¿no? digo que no me acerco, pero no sabemos Puede en el ser. momento. La curiosidad a Sí. veces gana o sea, la curiosidad mata al gato, dice el dicho, Sí. y a veces aplica, porque me ha pasado. Y tal vez a él le sucedió esto, pero Sí. imagínate, o sea, ya me imagino la vibra también, que se sintió que era pesado. En los próximos episodios que vamos a hablar sobre historias sobrenaturales, tengo varias historias de niños, justo fantasmas, y que no son tan buenas que digamos, porque también creo que este niño es un fantasma normal, que Sí. anda perdido y esto, pero no es agresivo ni nada. Pero las historias que yo tengo son más, se siente de que no es con buena intención, o tal vez no sean niños, sino No, que pues, sea sí. otra cosa. Sí. Bueno, esa fue mi segunda historia. Esta historia la envía Carolina y dice que no le pasó a ella, sino que fue a su papá. Y ella aclara que no es una persona que cree mucho en lo sobrenatural, en lo paranormal, más que todo porque pues nunca le ha pasado nada. Pero cuando su papá cuenta esta historia, ella sí le cree, porque su papá es alguien que ella respeta mucho y que sabe que es una persona muy seria, que nunca va a mentir por estas cosas, ¿no? Y más que todo cuando él cuenta el relato, se escucha que sí le pasó, ¿no? Fue real para él. Dice que pasó hace 20 años, cuando su papá trabajaba en una distribuidora en la capital, de esas que llegan a los pueblos, a las tiendas, a dejar productos básicos, a vender, pues. Y bueno, pues así él era conductor de uno de los camiones encargados de llevar este tipo de mercancías. Normalmente eran 2 trabajadores, dice, que siempre tenían que ir 2 trabajadores, el conductor y el ayudante. Pero en esta ocasión, el compañero del papá de Carolina se enfermó, estaba bastante enfermo, con fiebre y esto, entonces no pudo ir, le dijo a su papá que era imposible y la empresa no le dio a otra persona, entonces él dijo que iba a ir solo, a entregar los productos pues para ganar un poco más de dinero, y ya había entregado todo, o sea, ya había ido al pueblo, ya había entregado todo, entonces él ya estaba muy cansado, terminó muy noche. Estamos hablando en la madrugada, tipo 2, 3 de la mañana. Entonces él ya venía de regreso. Venía de regreso conduciendo, pero él venía bastante cansado, que al punto de dormirse. Vos sabes, todo un día completo de estar trabajando, claro que se iba a cansar. Entonces él se iba durmiendo, pero venía pasando por una curva muy pronunciada. Esas curvas que son así. Y dice que era tanto el cansancio que él tenía que por unos segundos se quedó dormido. Se quedó dormido hasta que de pronto escucha una voz que le dice, cuidado, adentro del carro. Y él reacciona, despierta y ve que iba directo al abismo, al guindo. Iba directo, pero como pudo, él como que se desvió de la carretera y la suerte es que no venía ningún vehículo más, ni atrás, ni de la otra vía. Entonces él vino y como pudo se frenó y no se fue al abismo. Y él, asustado por la situación, unos segundos más y él se hubiera muerto. Si hubiera ido ahí, hubiera muerto porque era bastante grande el abismo. Y bueno, él dice que asustado y todo eso, ya trata de calmarse, no había nadie más con él, revisa bien si alguien se había metido sin darse cuenta, porque cuando él escuchó esta voz que le gritó cuidado, que le gritó muy cerca, era la voz de una mujer. Era la voz de una mujer y el señor, como pudo, pues regresó tranquilo, ya se despertó completamente, ya el sueño se le fue porque fue un gran susto, ¿no? Estuvo a punto de perder la vida. Y el señor dice que él piensa que a lo mejor fue su ángel de la guarda o alguien que lo estaba cuidando, porque si no hubiera escuchado este grito o esta voz, él se hubiera ido completamente porque se quedó dormido, dice. Por unos segundos él se quedó dormido. Entonces, esta historia no es de miedo, pero sí es sobrenatural porque
él está seguro que sí escuchó una voz. Y de mujer. Y de mujer. Y obviamente no había nadie con él. Y si hubiera escuchado una voz de hombre, digamos que el compañero iba con él, pero no era así. Iba completamente solo. Y es algo que él cuenta como un milagro para él. Sí. Sí, o que tal vez no le tocaba. El tiempo pues no era tiempo de irse de este plano, pero sí la cuenta con mucha... el que sí, o sea, sí vivió este suceso. Bueno, según la ciencia y según la lógica, puede ser, no puede ser, algunos dicen, de que cuando vos estás en un estado que sabes que estás muy cansado y que te vas a dormir, como que algo dentro de tu cerebro se activa y en algún momento ya estás perdiendo, o sea, durmiéndote y te manda algo para que reacciones vos mismo, o sea, tu cerebro. Entonces, pero está raro porque fue una voz de una mujer. Sí, externa. Entonces, él dice, es que no fui yo, o sea, no sé si has sentido a veces como que te estás cayendo de la cama, que te dicen que puede ser eso también. No, él escuchó en su oído esa voz, le gritó exclusivamente para eso. Entonces, él se queda pensando, no sé, puede ser un ángel de la guarda o algún familiar que lo quiso cuidar. Sí. Pero también existe, no recuerdo cómo es que se llama, pero sí lo mencioné, que es el síndrome del tercer hombre, que es como vos mismo te estás... cuando estás sí, exactamente, pero como que se manifiesta de extras, como otras personas, vos lo miras que alguien te agarró, te llevó porque te estaba muriendo, desangrando, no sé. En este caso Qué interesante. Sí, que podíamos hablar de eso. Hay muchas personas que han tenido esa experiencia cuando están en peligro y que alguien más lo salva, alguien extra. Y al final no hay nadie. No hay nadie. Sí. Entonces, podría aplicarse también esto pero no sé, a mí sí se me hace un poco extraña esta historia, muy sobrenatural, la verdad. Sí. Pero muy bonita al final porque nadie salió lastimado. Bueno, y esa fue mi segunda historia. Mi tercera y última historia es una historia, anécdota que me contaron personalmente un señor que yo conozco que tiene su taxi y se llama David. David me contó dos historias muy interesantes, muy terroríficas y bueno, una de ellas es corta pero sí da mucho miedo. Esto le pasó a un compañero taxista que venía viajando de un departamento a otro como de 100 kilómetros, ¿verdad? Y le pasó en la madrugada que iba viajando y miró una persona que estaba en la carretera. Aquí es normal pues ver personas a altas horas de la noche caminando, pues cuestiones de que se quedan trabajando muy tarde o tal vez no tienen para movilizarse. Sí, porque no hay mucho transporte público. Sí, no hay mucho transporte público en esa zona. Entonces es normal. Pero cuando él iba manejando, ve una persona que va caminando vestida de una forma. O sea, les comento esto porque, digamos, vestido de una camisa blanca y jeans. Normal. Más adelante, a 1 kilómetro, ve a la misma persona. Dios mío. La misma vestimenta, igual sigue caminando. Y eso ya le queda, él se queda pensando, pero si lo acabo de ver hace 1 kilómetro. Sí. Él continúa y al siguiente kilómetro lo vuelve a ver. Entonces él se queda, ¿qué es esto? O sea, nunca le había pasado jamás nada de nada. Entonces él acelera para llegar más rápido a su casa porque va con miedo, que eso no es normal. Cuando llega a su casa, se baja del vehículo, se va hacia el portón para poder meterlo. Cuando se va al portón a abrir, las 4 puertas del taxi se abren. ¡Ay, Dios mío! De un solo, las miedo. 4. Y él se queda así. ¿Cómo que? ¿Qué es esto? Y no ve a nadie alrededor, que si alguien le está bromeando, haciendo pues alguna broma, no hay nadie alrededor, se acerca al taxi. No hay nadie, o sea, no hay nadie. Es imposible que abran las 4 puertas así las de 4 golpe. puertas, sí. Eso le pasó a este taxista.
sin explicación, no tiene explicación sí. de lo que pasó ese día, pero eso le pasó. Ay, no. Bueno, y la segunda historia que me contó David es que le pasó a él, de entes imitadores. Resulta que él vive con su hija, su esposa y su suegro. Es un día, su esposa se va a trabajar y se queda con su suegra y su hija. La cosa es que ellos están en la sala conversando, pues pasando el rato, almorzando, lo que sea, y escucha que su esposa, la voz de su esposa lo llama, David. Y entonces él se queda así, queda viendo a su suegra. ¿Escuchó?, le dice. Sí, le dice, es la voz de su esposa. Pero no es posible, pero si no está aquí. Sí. Entonces los dos se van a revisar afuera, al portón, pues a toda la casa, y no está ella. Y entonces la llaman. Mira, vos acabas de pasar por la casa o veniste y no pensaste que no había nadie. No, yo estoy aquí en el trabajo. Ay, Dios mío. Y otra situación que les pasa, les está pasando, pues, porque Sí, en la familia, es que él, bueno, trabaja de noche, ¿verdad? Y otra vez resulta de que está ahora su esposa con su mamá y su hija, están pues a punto de dormir, descansando, y escuchan que la puerta, como que el cerrojo se empieza a abrir, o sonar, perdón, como que están desenllavando para entrar. De la misma forma, uno tiene su sonido especial, digo yo. Cada persona tiene su sonido de cómo hacer las cosas. A mí me da risa que una amiga me dice, yo sé cuándo sos vos porque tu forma de caminar. Exacto. Entonces, así de esa forma, ellas pensaban que era David que estaba abriendo la puerta, porque era la forma de abrir de él la puerta. Entonces van a decirle, ya voy, ya te abro. Entonces abren y no está nadie, no hay nadie. Ay, Dios mío, qué miedo. Igual, lo llaman, vos acabas de venir aquí tratando de abrir la puerta. No, ni siquiera ando cerca de ahí. Dios mío. Qué miedo. Está raro porque si hablamos de un ente imitador, está imitando a toda la familia, a toda la familia, a sí. la mamá, el papá, y no sabemos si los hijos también. No es solo de una sola persona, para decir que es el doppelganger, que hablamos de eso anteriormente, y ahora es el David, o sea, imitándolo justo como él abre la puerta y, ay, no sé. Y la voz de ella para llamarlo a él, no, qué miedo. Ajá, también, o sea, es algo que lo está imitando bien, que ellos dos se creyeron que eran ellos mismos, ¿no? Y con el primer relato que contaste sobre que el Señor miró varias veces, varios kilómetros a la misma persona, yo conté una historia hace unos meses en un episodio, que también los muchachos que iban en el carro, la persona que compartió la historia, sí iban tomados, pero vieron a la misma mujer como 2 veces, en diferentes distancias, que es imposible que la mujer estuviera 1 kilómetro adelante, no puede caminar más rápido que un auto, entonces ellos vieron a esta mujer. Me recordó mucho a esa historia, no sé qué es un error de la Matrix, no, pero, o mira, un demonio. Para mí como que, bueno, él no cuenta más qué más pasó después, solo esto, ¿verdad? Como que se le pegó. Sí, también podría ser, como te digo, un demonio, un espíritu que sí se le pegó porque llegó hasta la casa, le abrió las puertas del auto. Ay, no. Qué miedo. Imagínate, es que los taxistas, los traileros, las personas que trabajan de noche en las carreteras tienen unas historias, igual en cementerios, escuelas, que te ponen los pelos de punta, porque en realidad hay cosas que ni podemos imaginarnos que existen, pero existen. Sí, pero está muy aterradora la primera y la segunda. Ay, no, qué miedo. Bueno, mi última historia y la última del episodio trata sobre cuando la muerte llega por alguien, antes pues que esta persona haya fallecido. No sé si has escuchado historias así, pero en el podcast casi no hemos hablado de este tipo de historias y se me hizo muy interesante traerla. Elena dice que hace 5 años perdió a alguien muy importante en su vida, que era su pareja en ese entonces. Ella vivía junto con él, habían decidido irse a vivir juntos, sin casarse, pues vivir como pareja normal. Y ella trabajaba durante el día, mientras su pareja trabajaba en turnos de noche en una fábrica.
Entonces cuando ella llegaba, se despedía de él y bueno, y él se iba a trabajar. Tristemente, pues su pareja falleció en esta fábrica por un accidente que tuvo la empresa, él y otras personas más que trabajaban, y es algo que dice que ella no ha podido superar hasta el día de hoy. Pero ella vivió un suceso muy extraño horas antes que su pareja falleciera. Ella dice que vivió algo muy sobrenatural, algo que pues todavía no ha podido explicar, al menos ella no siente que es una explicación completa, ¿no? Dice que esa noche que su pareja se fue a trabajar, ella llegó bastante cansada del trabajo, se bañó, hizo algo de comer, cenó y se fue a la cama alrededor de las 11 de la noche. Antes de dormir, ella siempre le enviaba un mensaje a su novio diciéndole buenas noches y bueno, ya para ella irse a dormir, ¿no? Pero esa noche el muchacho nunca respondió y ella pensó, bueno, a lo mejor debe estar trabajando, está ocupado, así que me voy a dormir. Se quedó dormida, dice, media hora después, porque bueno, como les dije anteriormente, estaba muy cansada, el día había sido bastante pesado. Y unas 3 horas más tarde, como a las 3 de la mañana, ella se despierta. Sí se despierta y siente que alguien se acostó al lado de su cama. Ella no miró hora ni nada, simplemente ella se despertó y sintió que alguien se acostó y siguió ahí en su posición. Al momento ella pensó que había sido su pareja que había regresado de trabajar porque regresaba a las 5 de la mañana. A veces a las 5 de la mañana se ve bastante oscuro, entonces, bueno, ella pensó que había sido su pareja y ella le dice, ya regresaste del trabajo, descansa, necesitas dormir, lo que ella siempre le decía, pensando que era su novio, ¿no? Y ella, unos minutos después se da cuenta, no me ha sonado la alarma. Cuando mi pareja viene, mi novio viene, normalmente a las 5 me suena la alarma porque yo me tengo que levantar para ir a trabajar. Entonces ahí como que ella piensa, este no es mi novio. No es mi novio porque ya me hubiera sonado la alarma si él hubiera venido demasiado temprano. Y fue ahí donde ella se dio cuenta que no podía moverse. Estaba paralizada y sintió que la habitación se puso fría. Tratando de buscarle la lógica, pensó, alguien se metió a robar y todo eso, pero estaba indefensa porque ella no se podía mover. Sintió un miedo horrible y solo se quedó paralizada tratando de decir que se vaya, o sea, que desapareciera eso, el ladrón, en ese momento que pensaba que era un ladrón. Pero como te digo, la habitación se puso fría y ella ahí empezó a sentir de que no era algo humano lo que estaba prácticamente al lado de ella. Y dice que, bueno, ella sintió esto ya sobrenatural, pero aparte ella sentía una energía pesada, como que lo que estaba ahí era algo malo, como que no era algo que llegó como un espíritu así que pasa y ya no. Ella sintió que era algo maligno. Y pues obviamente ella con el susto y todo eso, sin poderse mover, no sé cómo dice, pero se quedó dormida. Se quedó dormida, le dio un cansancio, se quedó dormida y ahora sí suena la alarma 2 horas después, porque recordemos que eran las 3 de la mañana. Entonces, cuando suena la alarma, ella se levanta, se baña y se va al trabajo. Su novio no había regresado, pero no le puso mucha atención, revisó el celular si le había respondido el mensaje, pero a veces él también llegaba un poco tarde, se quedaba haciendo hora extra, así que no le puso atención, o sea, simplemente siguió su día como tal, como siempre lo hacía. Ya alrededor de las 8 de la mañana fue cuando recibió la llamada de su suegra. Y la señora estaba llorando, le dijo que, bueno, le dio la noticia que su hijo, bueno, y el novio de Elena había fallecido en un accidente de la fábrica, que habían muerto 2 trabajadores más junto con él, y que fue a las 4 de la mañana, 1 hora después que ella sintió esto. En el momento ella pues estaba muy impactada por la noticia, o sea, lo acababa de ver la noche anterior y ya en la mañana, al día siguiente le dicen que ya había muerto. En ese momento no pensó para nada en esto que se acostó al lado de ella. Ya pasó el tiempo, ya a los 2 meses fue cuando ella le contó a su mamá. Le contó esto, ya recordó, ya como que ya estaba reaccionando, ¿no? Ya estaba entrando a la realidad. Le contó a su mamá pues lo que había sentido, de que sintió que alguien se acostó con ella, pues que no era su novio, que la habitación se sintió fría, que estaba paralizada y toda la situación que ella vivió. Y fue la mamá que le dijo que
esa era la muerte que había llegado por su novio. O sea, que no llegó a la fábrica, pero llegó al lugar donde él habitaba, que era con ella, ¿no? En la cama donde ella dormía. Como les dije, esto que ella sintió fue como a las 3 de la mañana y el novio murió a las 4 de la mañana en el accidente. Entonces, pues la mamá fue la que concluyó que fue la muerte la que llegó por él, una hora antes que él falleciera. Aunque ella no está muy convencida de esto, porque tal vez piensa que fue algo que quiso imitarlo a él y todo eso, pero sí tiene sentido de que haya llegado antes por él, digamos así. Y bueno, esta es la última historia. Como te digo, no hemos contado muchas historias hablando de que la muerte viene por ti, no sé. Sí hemos contado un par de historias, pero no son tan comunes en el podcast. Y la verdad que nos encantaría que si tienen una historia parecida a esta o igual a esta, nos pueden enviar al correo electrónico vienedenochepodcast@gmail.com de manera escrita, pero también con un audio de 7 minutos para que nosotras las relatemos en futuros episodios. Bueno, si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir en nuestro canal de YouTube. Estamos como Viene de Noche Podcast. También nos pueden escuchar en Spotify, que estamos en formato audio. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Estamos en TikTok, Instagram y Facebook. Bueno, esto ha sido todo por este episodio. Esperamos que les hayan gustado estas historias. Nos vemos en el próximo video.